Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la primera reunión de coordinadores de responsabilidad social. Vamos a iniciar ya con esta primera sesión. El tema de hoy va a ser la reforma laboral y su impacto en el gremio agrícola. Antes que nada, gracias a todos los que se registraron. La idea de estas reuniones no es como tipo webinar, que hay conferencia como un poco más extensa y ya luego preguntas y se termina. Es sí una plática con un experto que hoy nos acompaña, el licenciado Gustavo Robles, pero muy breve, de 20-30 minutos, más o menos aproximadamente. Después sí preguntas, pero luego que ustedes comiencen a compartir prácticas, ¿no? Porque nuestra idea aquí, el objetivo de las reuniones es que ustedes compartan prácticas, se pasen correos, todo. Entre más podamos nosotros compartir, pues más vamos a crecer, ¿no? Y evitar algunos errores o cosas que estamos haciendo diferentes, pues todos estarlo haciendo bien e igual. Entonces, bueno, voy a platicarles un poquito del currículum del licenciado Gustavo Robles para iniciar. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Pacífico Campus Culiacán, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Durango Campus Culiacán. Ha tomado diplomado en el Derecho Laboral y la Seguridad Social con validación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por otra parte, ha formado parte del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente es jefe del Departamento Jurídico de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Además, es abogado litigante en materia administrativa y fiscal y expositor sobre diversos temas en derechos laborales y seguridad social en las empresas agrícolas. Entonces, damos la bienvenida, iniciamos con esta sesión y gracias por participar. Buenos días a todos los asociados AMPAC. Habla el licenciado Gustavo Robles, asesor jurídico de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues de mucha novedad, derivado de que a partir del 1 de mayo pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? El tema de hoy en específico es la nueva reforma laboral y cómo impacta esto en el gremio agrícola, ¿no? Como les comentaba, el 1 de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Básicamente toca esos tres temas, ¿no? Lo que es justicia laboral en la creación de nuevos juzgados, la cuestión sindical es un tema primordial en esta reforma laboral, y la negociación colectiva, ¿no? Estaremos hablando brevemente de cada uno de estos temas y cuál va a ser la labor que va a jugar el patrón del campo, ¿no? Para adecuar los cambios a lo que viene, ¿no? Los antecedentes inmediatos de todo esto, del por qué se hizo esta reforma laboral, pues vienen del derecho internacional, ¿no? Lo primero es el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, sobre los derechos de sindicación y negociación colectiva. México al comprometerse, al dar cumplimiento a este convenio 98 de la OIT, pues era una obligación para nuestro país, pues implementarlo en su tema laboral, ¿no? Es por eso que se vino esta reforma laboral. Y el segundo antecedente que tenemos, pues son las obligaciones contenidas en el Anexo 23A del capítulo laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, conocido ampliamente como el TEMEC, ¿no? Aquí en México, y el USMCA en los Estados Unidos, ¿no? Estos son los antecedentes y este es el por qué se generó la necesidad de la reforma laboral aquí en México, ¿no? Lo anterior trae como consecuencia la creación de los siguientes órganos de impartición de justicia, ¿no? La creación de juzgados laborales federales que dependerán del Poder Judicial Federal. Actualmente tenemos juntas, las juntas locales, que ustedes seguramente han escuchado de ellas, y las juntas locales de los estados y las juntas locales federales. Pues ahora van a desaparecer esas juntas, no de manera inmediata, ahorita vamos a hablar de los tiempos, pero sí se crean estos juzgados laborales federales y juzgados laborales estatales, ¿no? También. El inciso B dice la creación de juzgados laborales locales que dependerán de los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas. Y algo muy importante, se crea un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es como, lo vemos como una parte previa al llegar a los juzgados laborales. Va a ser una etapa conciliatoria muy importante, ahorita la vamos a tratar,
¿Cuál fue la idea del legislativo? Bueno, pues tratar de quitarle mucho trabajo a los juzgados que de por sí ya están saturados. Pues en el Centro Federal de Conciliación era el llegar a un acuerdo con el trabajador y no pasar a la instancia judicial, ¿no? Como les comentaba, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será un organismo público descentralizado del gobierno federal, tendrá personalidad jurídica y plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión. ¿Cuál es la competencia de este Centro Federal? Es el procedimiento de conciliación que obligatoriamente tendrán que agotar tanto los trabajadores y patrones antes de llegar a los tribunales, ¿no? Otro de los temas que va a tratar este Centro Federal de Conciliación es el registro de los reglamentos interiores de trabajo. Como todos ustedes saben, en las empresas agrícolas pues también existe la obligación de contar con un reglamento interior de trabajo, el cual actualmente se deposita en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de cada una de las entidades federativas. Sin embargo, con los cambios a la reforma laboral, bueno, pues estos reglamentos ahora se van a depositar, pero ante las centros federales de conciliación, ¿no? La reforma también crea los centros de conciliación de las entidades federativas que tendrán la atribución de realizar la conciliación en el ámbito local. Como va a haber un centro federal de conciliación de manera global y para lo que aplique, depende de la materia del trabajo de que sea, va a haber en cada estado la centro local de conciliación y los centros federales, ¿no? Como les comentaba, se crean los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas, encargados del conocimiento y resolución de los conflictos. En su actuación, los jueces y secretarios e instructores deberán observar los principios de legalidad, imparcial, transparencia, autonomía e independencia. Como les comentaba, las juntas locales van a desaparecer y se van a crear tribunales adscritos al Poder Judicial de la Federación y a los tribunales estatales, ¿no?, de cada entidad federativa. En materia sindical se vienen cambios bastante importantes y amplios, ¿no?, que tiene que conocer el patrón, pues para implementarlos y dar cumplimiento a lo que viene en la reforma, ¿no? En materia sindical, el dictamen refiere que los integrantes de los sindicatos, federaciones y confederaciones tienen los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas. ¿Esto qué es lo que trae? Que ahora cualquier modificación a un contrato colectivo de trabajo, que lo veníamos haciendo de manera cada 2 años el clausulado y cada año el propio tabulador, pues ahora se ocupa de una votación mayoritaria de los integrantes del propio sindicato, dígase de los trabajadores eventuales del campo, pues para aprobar, ¿no?, estas modificaciones. Y el patrón va a jugar un papel en darle a conocer al trabajador y darle todos los beneficios al propio sindicato, pues para que pueda llevar a cabo esta tarea democrática dentro de las instalaciones del centro de trabajo. La elección también de las directivas del sindicato será ahora por voto personal, libre, directo y secreto de los integrantes, ¿no? Ahora básicamente la reforma laboral trae la premisa de ser democrático en todas sus instituciones y esto le atrae también a la materia sindical, ¿no? Sobre la firma del contrato colectivo, la reforma indica que el apoyo de los trabajadores mediante el voto libre, personal y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva. Como les comentaba, cualquier negociación colectiva que se vaya a realizar entre el patrón y el sindicato debe de ser aprobada previamente por los trabajadores eventuales del campo. Esto que se viene no es inmediato. Ahorita voy a ver una línea del tiempo, se lo voy a mostrar, pues para que ustedes vean los tiempos en los que se tienen que ir haciendo cada uno de los cambios que plasma la propia reforma. Fija como obligación del patrón la creación de un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso, hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil. Al terminar la plática vamos a ver cuáles son la manera en que ustedes pueden cumplir con este protocolo, porque pues no existe un antecedente a esto, ¿no? Sin embargo, pues es una obligación que prevé la ley, pues hay que cumplirla, ¿no? También otra de las obligaciones que prevé esta reforma es la de entregar a los trabajadores de forma gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo. Esto al inicio de cada temporada agrícola
el patrón tendrá la obligación de entregar un ejemplar del contrato colectivo, pues para que estén enterados cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y de fijar también este contrato colectivo en un lugar visible del área del trabajo, ¿no? En el capítulo de trabajadores del campo, la reforma determina algunos cambios. Los tres principales cambios que se vienen es la creación de un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades. Ahora va a ser una carga administrativa un poco fuerte para todas las empresas agrícolas porque tienen que tener contabilizado y llevar un documento administrativo por cada uno de los trabajadores eventuales del campo para calcular el tiempo que trabajaron con ustedes. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues sumar la temporalidad en que estuvieron en su agrícola. Digamos que estuvieron 4 meses en este año, el próximo otros 4, para la cuestión de la prima de antigüedad, ¿no? y los derechos que esto acarrea. Sin embargo, ahorita vamos a platicar un poquito más cómo van a dar cumplimiento a esto. Asimismo, otro de los cambios importantes que se vienen es que el salario mínimo del campo ahora va a ser determinado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ¿no? Lo cual aún no sabemos pues, cómo viene ese propio salario. Sin embargo, sí vamos a estar muy, muy al pendiente de cualquier consulta que hagan a los organismos agrícolas, pues para determinar un salario mínimo que sea acorde a las necesidades pues del trabajador eventual del campo y de los patrones, ¿no? Otro de las obligaciones que vienen en el capítulo de trabajadores del campo es de suministrar de forma gratuita habitaciones con agua potable y piso firme a sus trabajadores, que esto bueno, ya se venía haciendo desde tiempo pasado. Así como también crear ciertas comisiones que ahorita hablaremos más adelante, ¿no? Algunos de los comentarios breves al decreto por que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Aquí les estoy plasmando el artículo y cuál es el comentario y cómo cumplir con ellos. Esto se lo vamos a hacer llegar a cada una de las agrícolas socias aquí de la ANPAC, pues para que tengan oportunidad de analizarlo y si hay alguna pregunta, con todo gusto la respondemos vía correo electrónico o una videoconferencia, ¿no? La reforma viene en el artículo 25, en donde dice que hay una designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto de delincuencia. Actualmente, cuando un trabajador fallecía, pues no existía la obligación de que se plasmara en el propio contrato de trabajo, pues quiénes iban a ser los beneficiarios. Y el patrón del campo tenía que llevar a cabo un proceso ante la Junta Local, pues para que la Junta Local, como autoridad competente, pues designara quién era el beneficiario, ¿no? Con la nueva reforma laboral, ya en el propio contrato de trabajo, el patrón del campo está obligado a poner una cláusula en donde cada uno de los trabajadores designe quién será el beneficiario en caso de muerte del trabajador. Entonces, sí, en los contratos de trabajo que se estén dando en la propia empresa, pues sí, se tendría que poner al beneficiario en caso de muerte, ¿no? El artículo 101. En todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo debe entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. ¿Qué es la obligación que nos habla el artículo 101? Es la obligación de recabar la firma del trabajador eventual del campo en los recibos de nómina para que estos tengan validez. Básicamente, y la recomendación es, se generan los FDIs, imprimirlos y que el trabajador eventual del campo ponga la huella en cada uno de los FDIs. Es complicado, sí, pero bueno, la propia ley así lo manifiesta. La otra opción que tenemos es, si ustedes están generando el CFDI, dice que estos servirán como pruebas si se verifica en el portal de internet del SAT. Sin embargo, pues para llevar a cabo, para que tenga validez esto, pues se tendría que contratar los servicios de un experto en informática, pues para que le dé validez a la información que presenta el patrón ante los juzgados. Y bueno, pues les digo, sin duda son onerosos
los servicios que cobran estos peritos. La otra manera de cumplir con esta obligación, pues es que cada trabajador eventual del campo ponga su huella en la impresión de los FDIs, ¿no? El artículo 132 es otro de los que sufrió alguna reforma. Son obligaciones de los patrones, dice, entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo, como ya lo comentábamos, implementar en acuerdo con los trabajadores el protocolo para prevenir la discriminación, lo que ya les comentaba, fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que solicita el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y fijar en los lugares de mayor afluencia en el centro de trabajo la convocatoria que le solicita el sindicato. Como todo lo sindical ya va a ser un tema abierto a los trabajadores y ellos pueden votar de manera democrática para elegir el contenido del contrato colectivo y elegir a sus representantes, pues el patrón va a tener la obligación pues de fijar estos documentos para que todos tengan conocimiento de la convocatoria de elecciones. Tienes que informarle a los trabajadores eventuales del campo que va a venir un cambio en el propio contrato colectivo, pues para que estén atentos y puedan asistir a las asambleas de modificación de estos contratos, ¿no? Esta modificación, como ya les comentaba, generaría las obligaciones para el patrón del campo, en específico la de dejar constancia de la entrega del contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo dejamos constancia de la entrega? Básicamente con un documento, ya se les va a enviar también, en donde el patrón del campo deja constancia de que se le entregó un ejemplar a cada uno de los trabajadores eventuales del campo, ¿no? Sin duda, pues es una labor administrativa fuerte, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que la Secretaría del Trabajo Federal pues va a estar inspeccionando las empresas agrícolas, pues para ver que efectivamente cumplan con esto, ¿no? El artículo 279 dice, el patrón llevará un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades, lo que ya les comentábamos. Esta modificación generaría la obligación para el patrón del campo de llevar un padrón especial de todos los trabajadores contratados por estacionalidades, lo que sí, es verdad, representa una carga administrativa pues bastante fuerte, pero la autoridad pues quiere que el trabajador eventual del campo esté contabilizado de manera clara, pues cuántos años ha pasado, cuántas semanas cotizadas tiene en cada una de las empresas agrícolas, y esta es la manera en lo que lo va a lograr, ¿no? El artículo 280 bis también sufrió alguna reforma. Dice, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del campo, ¿no? Debiendo tomar en consideración, entre otras, las circunstancias siguientes. Este es el artículo que más ruido ha causado al gremio agrícola, porque el salario mínimo pues ya no lo podrá establecer cada trabajador, cada patrón del campo con sus trabajadores. Ya el salario mínimo lo va a fijar la Comisión Nacional y pues aún no sabemos pues cuáles son los estándares o en qué se va a basar para llevar a cabo ese incremento, ¿no? Estaremos muy al pendiente para cuando se den los análisis correspondientes, pues estar presente y analizar de manera conjunta con la autoridad, pues llegar a un salario mínimo acorde a las condiciones actuales del campo y que no sea muy desproporcionado para la capacidad económica del patrón. Artículo 283, los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. Básicamente, el más importante es aquí la capacitación en el trabajo para el uso de los medios y equipos de seguridad y protección para el trabajo. La verdad es que esta obligación ya existía, ¿no? La creación de la Comisión de Seguridad y Higiene en el Trabajo, pues básicamente englobaba esto, así como la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, ¿no? Sin embargo, ahora, pues ya la obligación especial ya viene explícita en la Ley Federal del Trabajo, en donde obliga al patrón del campo pues, a impartir una capacitación en el trabajo para uso de medios y equipos de seguridad. El patrón con esta nueva obligación pues, debe dejar constancia escrita de que está capacitando a sus trabajadores eventuales del campo, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque la Secretaría del Trabajo Federal pues seguramente les va a pedir en un plazo, yo creo, 6 meses, creo yo que es la línea del tiempo en donde la Secretaría del Trabajo va a comenzar a pedir estas reformas, les va a pedir alguna constancia de que efectivamente impartieron los cursos de capacitación. Esto es para que vean más claro cuál fue la reforma y la modificación, ¿no? En el artículo 25 dice, el escrito en que constan las condiciones de trabajo deberá contener, y como ya lo manifestábamos antes, la designación de beneficiarios, ¿no? Lo que refiere al artículo 501 de esta ley. En caso de fallecimiento, bueno, pues el trabajador
debió plasmar en el propio contrato de trabajo, pues quién serían sus beneficiarios, ¿no? El artículo 101 trae como una obligación de recabar la firma del trabajador eventual del campo en los recibos de nómina para que estos tengan validez, ¿no? Como ya lo comentaba anteriormente, una manera de cumplir con lo que trae con la obligación que maneja la reforma laboral es que en cada CFDI el trabajador eventual del campo ponga su firma o su huella digital. Tiene la misma validez para la autoridad laboral la firma y la huella, ¿no? Por practicidad se recomienda que pongan la huella digital en cada uno de los CFDIs impresos que ustedes tengan. Esto no quiere decir que sea la única manera de comprobar que efectivamente realizaron el pago al trabajador, porque también ustedes podrán dar como prueba la manifestación que hay en el portal de internet del SAT. Sin embargo, para otorgar estas pruebas, pues ustedes ocuparían la contratación de un perito en la materia, ¿no? Y como ya les comentaba, pues es algo oneroso hacerlo, ¿no? El artículo 132 son las obligaciones nuevas de los patrones en relación al sindicato, a los sindicatos que ustedes tengan. Generaría básicamente la necesidad de entregar a los trabajadores eventuales del campo una copia del contrato colectivo y dejar una constancia de entrega, ¿no? Como ya les manifesté, la Secretaría del Trabajo Federal va a estar revisando que efectivamente se le haya entregado un tanto del contrato colectivo, por lo cual sí es muy importante implementarlo en cada una de sus labores, ¿no? El artículo 279 generaría la obligación para el patrón del campo de llevar un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades, como ya les venía comentando anteriormente, y aquí lo estoy plasmando para que vean la diferencia o la obligación que ustedes tienen para realizarla y para cumplirla de acuerdo a la reforma laboral. Es que tienen que registrar la acumulación de estas a fin de establecer la antigüedad en el trabajo. Es muy importante para la autoridad laboral que ustedes tengan estos documentos, porque sin duda alguna las revisiones de la propia Dirección del Trabajo y la Secretaría del Trabajo Federal van a venir encaminadas en esta obligación, que es una obligación básica para el patrón del campo y de las principales impuestas en la reforma laboral. El artículo 280 bis, pues es el que ha causado más ruido, ¿no? Es en referencia al propio salario mínimo en el campo, que ya no lo fija pues el patrón de común acuerdo con el trabajador del campo, ni lo fija el patrón de común acuerdo con el sindicato del campo correspondiente, sino que ahora lo fija la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? A la fecha no sabemos cuáles van a ser la determinación que tome la autoridad, si se va a ir si va a tener una paridad con el propio salario mínimo general que se maneja actualmente para cualquier trabajador, o si lo va a duplicar como lo hizo en el caso en la frontera, ¿no? Estaremos muy al pendiente y en cuanto haya alguna novedad se las haremos saber. El artículo 283 mete la obligación especial siguiente. Es la obligación de los patrones del campo de impartir cursos de capacitación en el uso de los medios y equipos de seguridad y protección para el trabajo. Como ya les comenté, todos los patrones que no tengan la creación de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ni la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, pues mucho ojo, ¿no? Pongan especial énfasis en crear estas comisiones. Si no tienen ustedes el formato de cómo hacerlas o el conocimiento, pues con todo gusto me pueden mandar un correo y les mando estos formatos, ¿no? Porque con esta reforma laboral, sin duda alguna, van a revisarles que estén creadas la Comisión de Seguridad e Higiene, la Comisión de Capacitación y Adiestramiento y la Comisión de la Creación del Reglamento Interior, ¿no? Si no tienen ustedes la creación del reglamento, con todo gusto se lo hacemos llegar, y un ejemplo de un reglamento interior de trabajo que finalmente, bueno, la propia reforma pues ya lo está manejando, ¿no? Para que cumplan con lo que les pide la ley. ¿Cuáles son los puntos a observar por parte de los patrones del campo? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal implementará más tardar el 1 de agosto del 2019 un protocolo en el que, por conducto de la Inspección Federal del Trabajo, verificará que los contratos colectivos de trabajo lo conozcan todos los trabajadores, que los trabajadores hayan recibido un ejemplar impreso y que la mayoría de los trabajadores los apoyen. Entonces, este protocolo de inspección, la verdad es que no sabemos cómo viene. La Secretaría pues no ha hecho comentario alguno. Una vez que esté publicado este protocolo, pues vamos a saber los derechos y obligaciones que va a tener el propio patrón,
para cumplir con este protocolo de inspección, ¿no? Sin embargo, manifiesta la ley que sería el 1 de agosto del 2019 cuando la Secretaría del Trabajo debe tener este protocolo, y ese protocolo básicamente la finalidad que tiene es inspeccionar al patrón del campo para que cumpla con la entrega del contrato colectivo a cada uno de sus trabajadores, que los trabajadores hayan recibido este ejemplar y que efectivamente lo conozcan, ¿no? Entonces, estaremos muy al pendiente para ver si efectivamente esta inspección se lleva a cabo. Si es que se da, se le notificará a la brevedad a todos los patrones del campo. En los contratos individuales de trabajo, los puntos a observar es la designación de beneficiarios para el pago de salarios. Les voy a enviar una cláusula donde se le da cumplimiento a esta obligación laboral. Es muy sencilla. Es simplemente preguntar al trabajador, bueno, a quién va a designar como beneficiario en caso de muerte para plasmarlo en el propio contrato individual de trabajo, porque sin duda la revisión laboral va a venir encaminada a revisarles la totalidad de sus contratos laborales y que cumplen con esta cláusula, ¿no? Los convenios de terminación y actuaciones ante tribunales. Anteriormente, el reconocimiento de los convenios privados de terminación laboral, pues no eran reconocidos por la propia autoridad, ¿no? Sin duda, era una manera de terminar una relación laboral, pero no tenía una facultad plena, pues, para reconocerlos la autoridad. Ahora, con la reforma laboral, pues ya hay un reconocimiento expreso de estos convenios privados de terminación laboral, lo que conocemos como liquidación laboral o como un finiquito laboral, ¿no? Depende de las situaciones en las que se estén dando, ¿no? A continuación les pongo una línea del tiempo para la aplicación de la reforma, ya que si bien la reforma se publicó el 1 de mayo del presente año y entró en vigor al día siguiente, muchas de las obligaciones ahí plasmadas pues no entraron de manera inmediata. Muchas incluso van a tardar hasta 4 años en verse reflejadas, ¿no? Por eso es que les quiero poner esta línea del tiempo para ir trabajando en lo que viene, porque es muy importante estar preparados y pues, que no nos agarre a las prisas o que no cometamos algún error, ¿no? Por el desconocimiento de esto. Lo primero es que en 3 meses la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá la participación que el protocolo para efectuar la verificación de la consulta, asamblea, revisión y comisión revisora le establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo que les comentaba antes, en la cuestión del protocolo que va a crear la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es un periodo de 3 meses que se le otorga para crear este documento. Esperemos que así sea, y hay que ver en qué términos viene, pues para saber en qué van a versar las revisiones de la propia Secretaría del Trabajo, ¿no? 180 días es el plazo para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Congreso de la Unión la expedirá. La propia ley le da 180 días a la autoridad, pues, para la creación de estos centros federales de conciliación, que van a ser una antesala al propio juicio laboral. Como ya les comentaba, va a haber centros federales de conciliación en materia federal y centros de conciliación en materia local en cada una de las entidades federativas, ¿no? Vamos a estar muy al pendiente en la publicación. Les da 180 días, muchas veces se pasa de este término. Pero bueno, vamos a esperar a que lo publique la propia autoridad, porque estos centros federales de conciliación pues van a jugar un papel fundamental en la terminación de las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador eventual del campo. 240 días para las adecuaciones de los estatutos sindicales. Las organizaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones señaladas en la ley. Esto es muy importante, pero esto no es de importancia, digamos, para el patrón directamente. Esto le corresponde totalmente a los líderes sindicales y al propio sindicato, en caso de que ustedes tengan, pues para adecuar todos sus estatutos de acuerdo a lo manifestado por la propia Ley Federal del Trabajo. Les da 240 días, esperemos que así lo cumplan, ¿no? 1 año, las organizaciones sindicales deberán adecuar sus procedimientos de consulta a las normas establecidas en los artículos 390 bis y 390 ter de la Ley Federal del Trabajo. Aquí sí va a haber una relación con el propio patrón del campo. ¿Por qué? Porque si bien le da 1 año la ley a las organizaciones sindicales, lo cierto es que también el patrón del campo pues, va a tener que brindar todas las facilidades a los trabajadores eventuales, pues para que puedan votar y puedan tomar las decisiones de manera democrática en la elección de los líderes sindicales, en la modificación del contrato colectivo de trabajo y en cualquier reforma que se tenga que hacer, pues ahí el patrón sí va a tener que otorgar las facilidades. Aún no sabemos
cómo se va, porque no lo ha plasmado, no lo manifiesta la propia ley, pues cómo va a ser esto, si realmente el día va a ser el día domingo cuando se lleven a cabo las elecciones, o cuántas horas se le deben de permitir al trabajador del campo pues para que realice la votación pertinente. Aún no sabemos cómo viene, la verdad es que es una ley que se publicó el 1 de mayo, todavía no hay criterios de su aplicación, pero estaremos muy al pendiente, ¿no? 2 años es el inicio de funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es el plazo que se le está dando para la creación de este Centro Federal de Conciliación. Obviamente, pues debe de haber presupuesto y debe de estar todo integrado para que funcione efectivamente, ¿no? 3 años es el plazo máximo para el inicio de funciones de la autoridad conciliadora local y tribunales locales, o sea, el cambio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a pasar a ser un tribunal local, ¿no? 4 años es el plazo máximo para el inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Federal y los tribunales federales. Este es el plazo máximo que se da en la propia reforma laboral. Esto es, son 4 años para que pasen de ser juntas locales federales a ser tribunales federales en materia laboral, ¿no? Entonces sí da un plazo pues bastante amplio para la creación de estos nuevos tribunales. Como les comentaba, en materia estatal vienen por 3 años a partir de la publicación de la ley, y en materia federal pues vienen 4 años a la publicación de la ley, ¿no? Entonces sí tenemos un plazo bastante amplio pues para dar cumplimiento a todo lo que se viene. Sin embargo, pues hay que empezar a adecuar nuestros formatos de contratos de trabajo, porque esos sí vienen de manera inmediata y eso sí nos los está solicitando la autoridad que se den a la brevedad, ¿no? Entonces, por mi parte ha sido todo. Como ya ven, la reforma en materia del campo, vienen 3 cambios muy importantes que ustedes deben de tomar en consideración. Ya los expliqué brevemente aquí. Algunos son cambios pues de manera inmediata, ¿no? Como el de la modificación a los contratos de trabajo de cada trabajador eventual del campo. La creación de un padrón para lo de las antigüedades, pues también es algo importante que tiene que hacer el patrón del campo, y pues esperar a que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pues fije el salario mínimo que va a regir en el campo, ¿no? Para aplicarlo y no estar por fuera de lo que marque la ley, y adecuar los contratos colectivos de trabajo en caso de que cuenten con ellos, pues al nuevo salario mínimo. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna duda, con todo gusto la respondo en este momento. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con los sindicatos que ya están creados antes de esta nueva ley? Sí, no hay, digo, de hecho, la gran mayoría de los sindicatos pues les va a afectar, ¿no? Aunque hayan sido creados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, pues sin duda tienen que cumplir con lo que se viene, ¿no? Con la reforma en materia democrática para todos ellos. Digamos, va a haber una aplicación retroactiva, por así decirlo, de la propia ley. Ya veremos en los tribunales si es que hay algún criterio en contra de que no se aplique esto para los propios sindicatos, pero tendrían que ser ellos los que pidan la protección de un tribunal federal para que no se les aplique. A como está la propia reforma, bueno, pues sí se les viene bastante trabajo en el sentido de que tienen que hacer democrático toda su actuación ante los propios patrones, ¿no? Entonces, por supuesto que les aplican, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta. ¿El padrón de antigüedad es solo para los que no tienen contrato? Si contamos con el cuadro de antigüedad, ¿es válido? Aunque no tengas contrato, eso no te exime de la responsabilidad de contar con él, ¿no? O sea, el contrato de trabajo, incluso si no lo tienes en caso de un litigio, pues se tiene como un contrato verbal, ¿no? Entre el propio patrón y el trabajador, ¿no? La recomendación aquí es sí tener el cuadro de antigüedades que me comentas que lo manejas en tu empresa, pero lo manejabas, quiero creer yo, por la cuestión de los administrativos nada más, no por los trabajadores eventuales. Entonces ahora sí vas a tener que contabilizar pues cuántas semanas trabajaron en tu empresa por cada uno de los trabajadores. Sí es una labor complicada, es una carga administrativa fuerte, pero bueno, pues ya lo está solicitando la autoridad. Tengo personas del sindicato que ya no están. ¿Debo registrar nuevamente un sindicato?
Ahí no entendí la pregunta. ¿Tenías un sindicato? Digo, si tú tenías un contrato colectivo celebrado con un sindicato y este terminó, bueno, pues ya no tienes la obligación de registrar uno nuevo, salvo que se presente uno y te pida la firma de un contrato colectivo, ¿no? En ese caso, pues sí tendrías la obligación, siempre y cuando el nuevo sindicato pues tenga la mayoría de trabajadores dentro de tu empresa, ¿no? Que lo que puede pasar es que tengas un sindicato del campo actual y tengas un sindicato nuevo que quiera entrar a tu empresa y ahí es un litigio complicado porque no de parte patronal, sino de la parte de los propios sindicatos, porque tendrían ellos que pelear la titularidad del contrato, ¿no? Básicamente es un conteo de trabajadores para ver quién tiene más y de esa manera determinar quién es el titular del propio contrato, ¿no? Pero no estás obligado a tener un sindicato, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Claro que no. Es lo que puso, no, las personas del sindicato originales ya se fueron. Esa era la pregunta, que se las tienen como que volver a agregar. No, para nada. No, si tú tenías a trabajadores sindicalizados, pues, o líderes sindicalizados, registrados como trabajadores ahí, y estos se fueron, pues no hay una obligación de restituirlos, de darlos de alta de nueva cuenta, ¿no? Voy a poner aquí, si alguien quiere abrir el micrófono, que me diga. Tiene otra pregunta aquí. Dice, para la recepción de las firmas en los recibos, ¿nos avala la firma en una plataforma electrónica o tiene que ser física en el recibo? Tiene que ser física en el recibo, definitivamente, ¿no? La firma electrónica pues no tiene el reconocimiento ante la autoridad laboral. De nuevo, pues sí es una labor complicada estar imprimiendo CFDIs, pero pues es la manera idónea para probar que el trabajador recibió ese pago, ¿no? La otra manera, pues como ya les comentaba, finalmente cualquier CFDI pues queda un registro ante el SAT, ¿no? Entonces, la impresión pues de ese pago, la constancia que queda ante el propio servicio de administración tributaria, pues también es válido para probar el pago que se le hizo al trabajador, ¿no? ¿Los beneficiarios pueden estar en un documento aparte del contrato individual? ¿Es válido? Sí, claro que es válido, pero siempre y cuando sea un adendum al propio contrato de trabajo, ¿no? Tú puedes hacer un documento en donde se diga, se haga referencia al contrato de trabajo original y donde manifiestes que la única cláusula que se está agregando pues es la de beneficiarios. Por supuesto que tiene validez, ¿no? Claro que lo pueden hacer. La firma de CFDI tiene el mismo valor, la nómina. Se lo pregunto, porque no puse hacerlo como... Sí, el recibo de CFDI, pues ahí viene el desglose de cómo pagaste la nómina y cualquier descuento que tiene el trabajador. Muchos patrones, pues hay duplicidad incluso de documentación. Muchos imprimen el CFDI, lo firma el trabajador y también cuentan con un recibo de pago de nómina de manera semanal, ¿no? Es duplicar, ¿no? la cantidad de papelería, pero claro, es válido y le sirve bastante, ¿no? En caso de un litigio. Y aquí tenemos un comprobante de transferencia a la tarjeta de nómina. ¿Me sirve para comprobar el pago o será necesaria la firma autógrafa? Sin duda en un litigio, y es lo que todos los litigantes hacen, piden la documental en vía de informe al banco pues para ver los registros de pago, ¿no? Claro, ¿no? Si hay una continuidad de pagos de la misma cantidad al propio trabajador de manera habitual, de manera semanal, de manera quincenal, bueno, pues es una prueba bastante fuerte de que efectivamente existía una relación laboral y del monto que le estabas pagando. Pero sí, lo ideal es, mientras más documentación tú tengas, es ideal en materia laboral, porque la carga, hay que acordarse que la carga de la prueba siempre es para el patrón, no tanto para el trabajador. El trabajador en las demandas, él puede alegar ciertas prestaciones que jamás tuvo, y pues si el patrón no puede desvirtuarlas porque no tiene la documentación idónea, pues el tribunal sí le va a dar la razón al trabajador, ¿no? O sea, ojo con eso. ¿A qué tipo de capacitación al uso
de los medios te refieres o cuáles medios? La capacitación que estás solicitando ahí la reforma, pues no especifica en qué áreas, ¿no? Sin embargo, la capacitación, si nos vamos a hacer una similitud de la Comisión de Seguridad e Higiene y la Comisión de Capacitación, pues tú tienes que darle capacitación de acuerdo al trabajo que está desarrollando cada uno de los trabajadores. Si tú eres una persona que tiene relación con los agroquímicos, bueno, pues darle los conocimientos necesarios para el manejo adecuado de estos y seguro. Hay ciertas instituciones, incluso la Secretaría del Trabajo Federal tiene personal a su cargo que da cursos para cómo hacer el manejo adecuado de estas sustancias, entre otras, ¿no? Hay muchas capacitaciones que pueden dar y tienen validez oficial, ¿no? Entonces, sí es, de acuerdo al empleo que tenga el trabajador, va a ser la capacitación que él deba de recibir, va a ser acorde pues a su conocimiento y a su experiencia. Okay. En cuanto a la constancia de la copia del contrato colectivo, también se tiene que tener la constancia de la entrega de la copia del contrato individual de trabajo en caso de que no cuente con un sindicato. No, para nada. Solamente la obligación es, si tienes sindicato y existe un contrato colectivo, bueno, pues sí tienes que tener una firma en donde el trabajador recibió un ejemplar, pero no. En caso de que no tengas sindicato, no tienes obligación alguna de esto, ¿no? Y aquellos de que con las transferencias bancarias a los trabajadores son comprobantes de pago. Sí, claro. Sí, como lo dije en la respuesta anterior, cuando hay materia de litigio, se pide, con su abogado litigante, el abogado va a pedir una documental envía de informe a los bancos. El banco pues va a hacer una impresión de todos los movimientos que tenga la cuenta. Y ahí se puede ver específicamente la periodicidad que tienen esos pagos. O sea, si tú tienes pagos de manera semanal, como se hace el trabajador eventual del campo, y de manera reiterada durante 3, 4 meses la misma cantidad, pues es una prueba bastante fuerte de que efectivamente es el pago de un salario, ¿no? No podría el trabajador venir a alegar que pues ese pago es de otra naturaleza, ¿no? Sin embargo, mientras más evidencia documental ustedes tengan, dígase un CFDI, dígase un recibo de nómina firmado por el trabajador, dígase un documento en donde el trabajador reconozca cuánto es su salario y que no se le han pagado horas extras, pues también no son, mientras más documentación tengas para probar el salario y cuándo se le pagó, es mucho mejor. Ok, tengo aquí una última pregunta, García. ¿Los beneficiarios pueden estar en un documento aparte del contrato individual? ¿Es válido? Sí, como lo comentaba, fue otra de las preguntas anteriores. Claro que sí es válido, siempre y cuando hagas un adendum en donde el adendum haga referencia expresa al contrato original y que simplemente se va a modificar la cláusula del beneficiario, ¿no? Para cumplir con lo que trae la reforma laboral. Claro que se puede, ¿no? La otra opción, pues, es hacer un contrato nuevo. Nomás, ojo, si hacen un contrato nuevo, pues tendrían que reconocer la antigüedad desde el inicio de labores al propio trabajador. Para proteger pues sus derechos y pues para que te lo quiera firmar efectivamente, ¿no? Porque no es una relación laboral nueva, sino que ya venía desde antes. O sea, las opciones están ahí, lo pueden hacer en un contrato nuevo, siempre y cuando existe una cláusula extra donde le pongan la antigüedad del trabajador, o hacer un adendum en donde se haga referencia expresa al contrato anterior, pero se manifieste quiénes van a ser los beneficiarios del trabajador en caso de muerte. Okay, perfecto. ¿Es necesario que todos los trabajadores designen los beneficiarios? Sí, la ley no distingue ni da un porcentaje de trabajadores que deben de cuadrar con esto. O sea, al decir que tienes que designar beneficiarios, pues aplica para todos, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Porque es preguntar a cada uno de los trabajadores a quién van a poner beneficiario. Es complicado, la autoridad la verdad es que muchas veces no toma en cuenta las particularidades de las labores, pero bueno, pues, digo, ya está en ley, ¿no? Se tiene que cumplir. Ya no sé qué es una solicitud, ¿podrás enviar nuevamente los contratos de trabajo, por favor, con las nuevas cláusulas? Sí, claro, les envío un contrato de trabajo. Hay un formatito que manejo yo, que es de una sola hoja. Lo voy a hacer lo más sencillo posible, incluyendo esta nueva cláusula de beneficiarios en caso de muerte. La idea es que al momento de llegar el trabajador eventual del campo a su labor agrícola o al inicio de temporada,
pues ahí le pongan la huella digital o su firma, ¿no? Cualquiera de las dos es válida ante la autoridad laboral y es un documento de una sola hoja, pues porque no queremos hacer más extenso la cantidad de documentación que van a tener ustedes. Sí. Última pregunta tenemos, ¿se puede poner más de un beneficiario? ¿Se puede poner más de un beneficiario? Sí, pero sería, digamos, tendrías que manejar porcentajes, pues, en ese sentido, ¿no? O lo que pudieras hacer es poner, pongo a mi esposa y en caso de faltar mi esposa, pongo a mi hijo en caso de faltar mi hijo. O sea, poner un escalafón, pero claro, pudieras poner a varios, sí. Pues me escribieron otra. Dice, todo el personal eventual del campo tiene que firmar un contrato individual de trabajo. Ya no nos funciona el contrato colectivo. El contrato colectivo tiene validez y por supuesto que les sirve, ¿no? El contrato colectivo, la idea, pues es de que se establezcan la cuestión laboral y los derechos y obligaciones por cada trabajador y no manifestarlo en un documento aparte, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto, y es muy recomendable que lo tengan, es un contrato individual de trabajo. ¿Por qué? Porque el contrato individual de trabajo y en caso de un conflicto laboral, lo que les va a pedir el trabajador es, primera, que ganaba un salario superior al que realmente ganaba. Les va a decir que empezaron a laborar en una fecha que no es la correcta. Entonces, si ustedes tienen un contrato individual de trabajo por cada trabajador eventual del campo, en él se va a plasmar la fecha de entrada y el salario que él estaba percibiendo. Entonces, sí va a ser una prueba bastante fuerte y les va a servir de mucho el contar con un contrato individual de trabajo y a la par contar con un contrato colectivo de trabajo. Mi recomendación es que sí lo tengan el contrato individual. ¿Por qué? Porque ahí van a tener una fecha cierta de entrada a laborar, y un salario fijo determinado. Bueno. Bueno, buenas tardes ya. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias al licenciado Gustavo Robles. Esperamos que esta reunión haya sido muy aprovechable para ustedes, que al parecer sí. Entonces vamos a estar haciendo reuniones cada 2 meses, así la siguiente va a ser el 26 de septiembre. Va a ser tema ambiental, igual a las 12 horas centro, para que puedan conectarse. Algún tema que ustedes propongan, agradecería nos hicieran saber para seguir nosotros proponiendo cada 2 meses temas. Entonces, cualquier duda que tengan, ahí dejamos los datos del licenciado Gustavo Robles. Es parte de sus beneficios que puedan ustedes hacer cualquier consulta que tengan respecto a estos temas. Y muchas gracias por participar.